Buenas tardes, profesora. Em, Le voy a presentar mi análisis estadístico de probabilidades basado en una base de datos de redes sociales como en una encuesta real aplicada sobre el uso de la inteligencia artificial. Como dice el título, el rendimiento académico con inteligencia artificial en los estudiantes. La introducción, mi trabajo consiste en aplicar un modelo estadístico para entender el comportamiento de dos grupos de datos. Primero analizaré una base de datos teórica sobre el uso de las redes sociales y las edades. Segundo, apliqué una encuesta real el 11 de diciembre de 2025 a los estudiantes, enfocándonos en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Tiene como objetivo transformar estos datos brutos en probabilidades útiles para la toma de decisiones. Aquí tengo el tema, preguntas, objetivos y la descripción del proyecto. El tema vendría siendo que se relaciona con el rendimiento académico sobre el uso de la inteligencia artificial en estudiantes del área de informática u otras áreas de la INACAP. La pregunta, la pregunta que tengo ahí, la principal, es ¿cómo influye el uso de herramientas de inteligencia artificial en el rendimiento académico de los estudiantes? Para la descripción de mi proyecto, tengo como características la edad, si usan inteligencia artificial para tareas o estudios. También tengo el tipo de muestreo, que en este caso es estratificado. Este proyecto utiliza un muestreo estratificado debido a que existen subgrupos definidos por frecuencia de uso de inteligencia artificial y nivel académico. Ahí le dejé un link ahí de donde saqué la información. El público objetivo, estudiantes de INACAP, no importa la sede, puede ser de cualquier parte de Chile. No importa si son hombres o mujeres, si estudian o trabajan, no importa la edad. Eso, si tiene como objetivo nomás recopilar un poco de información de cómo ocupan la herramienta de la inteligencia artificial nomás. La problemática surge, o que tiene, por la dificultad de compatibilizar estudios, trabajo y vida personal. Puede, puede también afectar a su bienestar y también el rendimiento académico. En la información del docente, yo entrevisté al profesor Luis Arriagada Cerda, que es ingeniero en informática de la Universidad Tecnológica de Chile, contador público y auditor de la Universidad del Biobío. Actualmente se desempeña como docente del área de informática y ciberseguridad en INACAP. O sea, principalmente se asocia al desarrollo de software. La opinión del docente entrevistado comentó que la inteligencia artificial puede ser un apoyo significativo en tareas complejas, que permite que los estudiantes accedan a material simplificado
y lo que también favorece mejores resultados en pruebas y trabajos. La utilidad para el análisis estadístico de este proyecto, utilicé las preguntas del cuestionario que permiten para analizar cómo distintos factores se relacionan con el nivel de rendimiento académico, o sea, como la edad del estudiante o el nivel académico. Ambos pueden influir en las demandas del programa, por lo tanto deben estar representadas en forma proporcional. Explicación de la obtención de las subdivisiones de la muestra para el análisis. Los estratos se definen a partir de variables clave de la población, como el nivel académico. El estrato 1 sería primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. La especialidad también, usuario frecuente, usuario ocasionales, no usuario. También la jornada académica, si es diurno, vespertino o mixto. Una vez definidos los estratos, se determina cuántos estudiantes hay en cada uno. Luego se calcula el porcentaje que representa cada grupo respecto al total y se asigna una muestra proporcional. La justificación del muestreo. Para este estudio utilicé dos criterios de muestreo distintos y justificados matemáticamente. Para la base de datos teórica me tocó la forma 50. Trabajamos con 300 encuestados. Este número no es al azar, corresponde al cálculo de muestra para una población infinita con un 95% de confianza y un 5% de margen de error. Es el estándar estadístico ideal. Para la encuesta real, o sea, los resultados de la encuesta, mi muestra fue de 300 estudiantes. O sea, fue de 300 estudiantes. Esta fue una muestra por conveniencia para lograr un análisis representativo dentro del entorno académico, permitiéndonos manejar una cantidad de datos suficiente para observar tendencias claras. Aquí tengo la encuesta en Forms. En Forms, el link. Tengo también aquí un resumen estadístico. Aquí voy a hablar de los datos de la encuesta de la inteligencia artificial. Al aplicar la estadística descriptiva a nuestra encuesta de 300 estudiantes, encontramos lo siguiente. El uso de la IA o la inteligencia artificial, la mayoría, 209 estudiantes, indicaron que sí utilizan la inteligencia artificial, frente a 91 que no. La variable edad, la media, promedio o promedio, la edad es de 28 años o 28,04, que eso fue el resultado estadístico de la media o el promedio. Como dato curioso, aunque el promedio es 28, la moda
La edad que más se repite es 21 años. Esto nos indica que la distribución no es una campana perfecta, no es una campaña perfecta eso, sino que tenemos una gran concentración de estudiantes jóvenes. ¿Qué pasó? Em, los hábitos de estudio, ¿qué será? Los hábitos de estudio y el descanso, o sea, ¿cuántas horas a la semana usan para estudiar y desde qué edad tienen? Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes estudian entre 1 a 3 horas diarias. Serían de 26 y 55 y 49 estudiantes respectivamente, mientras que solo un pequeño grupo supera las 4 o 5 horas de uso, de estudio, o sea, de uso o estudio de la inteligencia artificial. En cuanto a las edades y el uso de la inteligencia artificial, la mayoría están entre 20 y 25 años. Son 133, 74 y 18 estudiantes los que indican eh, una de que el uso de la IA es variado y mixto en edades y adecuado para un buen rendimiento académico. Eh, También obtuve datos sobre la jornada académica. En cuanto a la jornada, tenemos 91 estudiantes que asisten de modalidad diurna o de día, 108 que vienen en vespertino y 101 estudiantes en jornada mixta o flexible, lo que refleja que la distribución equilibrada entre quienes estudian de día y en la tarde, quienes lo hacen en la tarde o con horarios combinados. Eso. Análisis de la variable aleatoria, discreta y preguntas con sus respuestas. En el estudio se analizó la variable horas de uso de la guía semanal como una variable aleatoria discreta. A partir de los datos recolectados se construyó una tabla de frecuencia absoluta y relativa que permitió calcular la esperanza matemática. Utilizando Excel se aplicó la fórmula de la esperanza matemática, que consiste en multiplicar cada valor posible de la variable por su probabilidad asociada y luego sumar los productos. En este caso el resultado obtenido fue de 0,9 horas, lo que representa el promedio ponderado del número de horas usando inteligencia artificial de los estudiantes encuestados. Aquí tengo un poco de la interpretación de la esperanza matemática. Eh, Como dije anteriormente, el significado del valor 0,9 horas. En promedio, los estudiantes usan inteligencia artificial alrededor de 2 a 3 horas semanales. Esto representa una carga significativa y se combina con las exigencias académicas. En conclusión, la mayoría de los estudiantes trabaja más con inteligencia artificial o estudia más con inteligencia artificial, lo que se relaciona directamente con los niveles de rendimiento académicos reportados. Eh,
Aquí tengo preguntas y respuestas de la variable discreta. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir 3 personas al azar utilice IA a lo menos de 2 horas? Según los datos obtenidos, el 85% de los estudiantes declaró que usar IA a lo más de 2 horas semanales. El valor se obtuvo dividiendo la frecuencia relativa correspondiente entre el total de respuestas. Y abajo la segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir 3 personas al azar utilicen inteligencia artificial por lo menos 1 hora? Sumando las probabilidades asociadas a los estudiantes que usan inteligencia artificial 1 hora, se determinó que aproximadamente un 48% se encuentra en esta categoría. Este dato permite observar que es una proporción menor de los estudiantes hacer uso de la inteligencia artificial reducida, lo que podría indicar una menor exposición al estrés relacionado al rendimiento académico. Aquí tengo las preguntas y respuestas de la variable discreta. Cómo se ve representado en el gráfico y las preguntas. Para la variable aleatoria discreta, volvemos a la encuesta sobre las horas de uso de la inteligencia artificial. Analizamos las horas semanales de uso de la inteligencia artificial como una variable aleatoria discreta agrupada. Calculamos la esperanza matemática, que es el promedio ponderado esperado a lo largo del plazo. El resultado fue de 0,92. En la interpretación de nuestra tabla de variables, el valor corresponde a 0 entre 0 y 1 horas, y el valor 1 corresponde al 2 a 3 horas. Como obtuvimos 0,9, casi 1, esto significa que el comportamiento esperado de un estudiante promedio es utilizar la inteligencia artificial en el rango de 2 a 3 horas semanales. Aquí tengo una representación del análisis de la variable aleatoria normal y preguntas con solo sus preguntas. Y una pequeña definición ahí que dice que la variable no es normal porque la media, la moda y la mediana no son iguales. En este caso es una distribución normal para la variable edad. A pesar de que los datos reales tienen variaciones, utilizamos el modelo de distribución normal para calcular probabilidades sobre la edad de los usuarios. Para este cálculo utilizamos los parámetros obtenidos de la muestra media. En este caso son 28,05, en otras palabras son 28 años. También tenemos desviación estándar de 9,63, que también serían 9 años. Esto indica una alta variabilidad de las edades. Aquí tengo otro análisis de la variable aleatoria normal con preguntas y su respuesta, pero claro, las respuestas no se ven todas, pero las voy a explicar.
También tengo el cálculo de las probabilidades y la distribución normal. Podrá verlo en el Excel una vez que lo suba. Utilizando la función de distribución normal, respondí a las siguientes interrogantes sobre la probabilidad de qué, o sea, de qué probabilidad hay de elegir un estudiante mayor de 35 años. El resultado es de 23,52%. También tengo la probabilidad de que, o sea, de qué probabilidad hay de que tenga entre 30 y 35 años. El resultado fue de 18,45%. También qué probabilidad hay de que sea menor de 30 años. El resultado es 58,02%. Esto, estos datos confirman que la gran masa de estudiantes se encuentra por debajo de los 30 años. Pueden verlo ahí. Está el promedio y está la desviación. Aquí tengo otro análisis. Bueno, otra foto del análisis de la aproximación normal para la distribución binomial. Aquí cambias al Excel de redes sociales, o sea, TikTok y todo eso. Instagram, pues, ya. Ahora cambiamos de variable continua a discreta. Para analizar el uso de TikTok, definimos éxito como cómo usar TikTok. Eso. La probabilidad base de éxito en nuestra muestra es del 34,2%. Analizamos un escenario pequeño. Si elegimos 3 personas al azar, la probabilidad de que al menos 2 usen TikTok es del 27,2%. Usamos la fórmula binomial estándar para este cálculo preciso. Ahí está la tabla de distribución binomial, que es la misma que está aquí. Y muestra los datos de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y el resultado general son 385 personas. Esa fue la forma que me tocó la forma 50. Conclusión. En conclusión, el análisis estadístico nos permitió validar la población estudiantil. Es mayoritariamente joven, moda de 21 años, pero con una dispersión importante hacia edades mayores. El uso de la inteligencia artificial es masivo, sí o no, pero la intensidad de uso es moderada. Esperanza de 2 a 3 horas. Las herramientas como la distribución normal y la aproximación de yates son efectivas para predecir comportamientos grupales a partir de nuestros datos que son muestrales.